Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, sí, a ver, buenas tardes. Eh, bueno, la clase pasada, eh, como les comentaba, estuvimos viendo el prefacio de este texto de Nicolás Abañano y el prefacio, la introducción de este texto también, ¿no? De Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Chiró. También les puse ahora la introducción del libro también se llama el texto Introducción a la Filosofía de Leopoldo Sea, que es un filósofo mexicano, por eso me interesó mucho que lo vieran. Le puse el link de Dropbox, tienen que bajar el libro, está escaneado digital. Y justamente en este libro, el autor más bien lo que hace es una panorámica interesante, ¿no? Eh, como que nos pone en la mesa algunos problemas sobre qué es la filosofía en sí, ¿no? Y cuestionamientos que nos hacemos todo el tiempo. Entonces, ese texto era importante leérselo para la clase de hoy. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente que vimos la clase pasada. Eh, A ver, la clase pasada estuvimos viendo que evidentemente la filosofía es una disciplina de estudio que puede tener muchas ramas, y que tiene muchas perspectivas de las cuales se van a enfocar los diversos modelos de pensamiento, ¿no? Son diversos, vamos a siempre tener diversos modelos de pensamiento o sistemas filosóficos, como le querramos llamar, o sencillamente eh, depende como le querramos decir, ¿no? Depende del concepto que querramos abordar. Podemos decir que son modelos filosóficos de pensamiento o que son sistemas filosóficos de pensamiento, que son grandes escuelas de pensamiento filosófico y estos han tenido un decursar histórico. Eso es muy importante. Eh, Han tenido un decursar histórico y el decursar histórico es fundamental en cuanto al cambio de estos modelos de pensamiento en cada proceso histórico. Y no solo es un tema de contexto histórico específico, espacio-tiempo, es decir, dónde estás, qué temporalidad vives, etcétera. Por ejemplo, no es lo mismo la antigua Grecia ni que, que la actualidad, y de hecho, cuando el propio SEA lo lee, te dice, bueno, cuáles son las diversas interpretaciones sobre la filosofía y empieza a hablar de diferentes autores, ¿no? Dice, bueno, la filosofía puede ser muchas cosas, la gente plantea que son muchas cosas, pero realmente cuáles son los eh, diferentes modelos de pensamiento es justamente lo que vamos a abordar un poco en esta clase, pero desde el derecho. Ahora, lo otro que vimos es que estudia, y entonces también vimos que estudian temáticas, hay muchas temáticas que estudia la filosofía. Y aquí es algo interesante, porque unos decían, no, estudia la verdad, estudia desde culturas, tradiciones, el ser, el amor, la belleza, el lenguaje, la esencia de las cosas, la existencia de la vida humana y su relación con la naturaleza, las representaciones sociales en función también de una cierta totalidad del ser y su relación con el universo, las causas y los efectos, los fines, pero realmente casi todos los autores, los tres autores que han ido leyendo, todos coinciden en algo que es importante que entiendan, que es que cada sistema filosófico, modelo de pensamiento, llega a determinadas conclusiones acerca de sus causas, sus efectos, sus fines, como una verdad filosófica que ellos plantean como modelo de pensamiento. Pero cada modelo de pensamiento tiene una verdad filosófica. Y esto es importante porque lo que realmente, incluso lo que dice SEA es que no hay una verdad filosófica, que esa no existe, que realmente lo que hay es que en cada modelo de pensamiento hay diferentes perspectivas acerca
modelos filosóficos de pensamiento, diferentes perspectivas acerca de lo que la filosofía es. Entonces, todo esto nos ayuda realmente a pensar que en el derecho va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber, se estudian, es verdad, las causas, los efectos, los fines, los principios, los primeros principios del derecho o la verdad de lo que el derecho es, pero realmente cada modelo de pensamiento filosófico va a pensar el derecho de alguna manera específica, ¿no? La relación de los seres humanos con el derecho y con las categorías filosóficas. Y ahí por eso les puse la entrevista de McGee y Isaiah Berlin, dos grandes filósofos, y sobre todo Isaiah Berlin, muy conocido en el ámbito de la historia intelectual, historia de las ideas, desde el punto de vista de que justamente Isaiah Berlin, les puse una parte de la entrevista, no toda a leer, y Brian McGee también dialogan mucho sobre estos modelos filosóficos, hasta qué punto, qué es lo que nos cuestionamos fundamentalmente en la filosofía, pero sobre todo también este punto básico de que depende de cómo pensemos las cosas y qué nos preguntamos, vamos a tener determinadas conclusiones. En este sentido, eso es en cuanto a temáticas, ¿no? En cuanto a temáticas. Eh, por ejemplo, el propio OSEA nos comenta, desde que podían haberse desde Pitágoras, dice, ¿no? Se puede hablar del afán del saber, del afán de la sabiduría que existe en el mundo antiguo, pero que también no es solamente desde él, desde Platón, Aristóteles, después Cicerón, el propio Cicerón, que ya es Roma, mundo románico, están hablando sobre diferentes temas de la filosofía, ¿no? En cuanto a la verdad, a la belleza, lo mismo que más o menos comentamos. A Aristóteles le interesa mucho más lo que es el ser, el saber, lo mismo que ya comentamos en la clase pasada, ¿no? Esto es importante porque cuando tú ves las diferentes percepciones de la filosofía, también todos coinciden con un análisis occidental, y esto es importantísimo, que es eh, el que existe una cierta construcción de pensamiento filosófico en la antigüedad, y todos lo hacen coincidir con Grecia. También que después hubo un momento también de construcción filosófica en el mundo occidental en el medio europeo, y eso haciéndolo coincidir con una etapa que está entre el año 600 y el 1200, 1300 después de nuestra era. Cuando estamos hablando de Grecia, estamos hablando entre el 700 antes de nuestra era y el 300 aproximadamente, que es toda la elaboración de la filosofía clásica. El mundo romano, como latino, elaboró menos filosofía, pero no deja de elaborar buenos estudios, sobre todo de filosofía política, con los discursos de los emperadores y esto ya sí tiene mayor fuerza entre el 300 antes de nuestra era hasta el 476 después de nuestra era, que cae el Imperio Romano Occidental. Pero no podemos encontrar los mejores textos, sí son textos emperadores, pero sobre todo son discursos, reflexiones. No vas a encontrar una elaboración filosófica o textos filosóficos como el acervo que se tiene de la Grecia antigua. Y aquí ya estoy hablando de un punto que no tocamos la clase pasada, que son los orígenes y desarrollo de estos grandes sistemas filosóficos. Y el tercer momento, que lo mismo lo menciona Chiró, que también lo puede mencionar, Abañano no divide por etapas esto, sino dice que hay siempre un continuum de construcción histórica. Eh, lo que dice en este caso específicamente Chiró, y también lo dice Sea, dividen en este tres momentos, pero estos tres momentos son muy occidentales. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque el mundo, no te están diciendo que no hay otras formas de pensamiento. Hay modelos de pensamiento que se pueden encontrar perfectamente en el mundo, por ejemplo, en el mundo antiguo asiático africano. Podríamos hablar hoy del norte de África,
del mundo árabe, el mundo árabe actual y después y del mundo asiático. Sí hay modelos de pensamiento ahí, no vamos a decir que los grandes modelos de pensamiento que nos llegaron a nosotros nos llegaron desde lo que se llama el mundo occidental grecolatino. Pero hay que tener cuidado porque el mundo grecolatino no es tan occidental. Por ejemplo, si ustedes analizan un mapa de las polis estados griegas en la antigüedad, la mitad son árabes y son norafricanas. Bueno, son occidentales las norafricanas, pero las que son árabes no son occidentales. Y es donde más se generaron, ahí es donde más poliestados había, en las ciudades, estas, en las poliestados, en las antiguas poliestados fenicias que estaban en el mundo. A ver si les traigo, la próxima clase les enseño un mapa, los tengo aquí, pero tengo que buscar el PowerPoint y todo, para que vean cómo las poliestados griegas más importantes, donde más pensamiento se generó, además de Atenas y Esparta, que sí estaban en el mundo occidental, en donde está la Grecia actual hoy, pero muchas, por ejemplo, Tales de Mileto. Mileto estaba a la derecha en el mapa, en el mundo, en la parte árabe. Heráclito, Éfeso, todas esas poliestados estaban justamente en la parte del mundo árabe. Por tanto, es una falacia decir que eso es occidental. No es occidental, es un mundo que era bastante plural en el mundo antiguo y que, no, y que sí llegó a nosotros y se convirtió en occidental a partir de una interpretación histórica que se hace en el siglo XIX a partir de Hegel, de decir que la base del mundo político era Grecia y que eso era la base del mundo occidental. No estoy diciendo una cosa que ha sido muy investigada y ha sido muy criticada, de asumir que justamente el occidentalocentrismo, ¿no? De pensar que todo lo produce Occidente y que todo lo produce Europa, que ese Occidente es Europa, el centro de Europa, la Europa continental. Y eso es una falacia, porque ni eran parte de la Europa continental, no estaban en la Europa continental todas las polis estados, y ahí hay un pensamiento muy profundo que se nutre mucho del mundo árabe y de los mundos árabes, que son diferentes, de incluso del imperio persa. Es impresionante. Si uno lee textos de esa Grecia antigua, hay una devoción por el mundo persa, porque eran adelantados, porque tenían una articulación política muy interesante, porque el imperio persa fue el gran imperio, el primer gran imperio del mundo, y no por ser imperio tendría que ser un despotismo asegurado, ¿no? Sino habían unido muchos grupos étnicos y, bueno, tenían bajo la égida del emperador persa, en su momento Darío es el más conocido, etcétera. Es muy interesante cómo los griegos ven a los persas, los ven con admiración, no los ven aunque hayan tenido conflictos, los ven con admiración por la grandeza. Y ahí hay un pensamiento político, filosófico. Lo que pasa es que una de las cosas que a lo mejor limita en estos momentos, o limitaron además esas traducciones del siglo XIX, occidentalizadas y eurocéntricas, de que todo surge en Grecia, Roma y todo esto es europeo y es occidental, que esa es la concepción hegeliana. Además de, de todo esto, evidentemente las barreras de idioma culturales no propician que podamos saber todo lo que ocurrió en la antigüedad en todos estos mundos árabes, y no hablar del asiático, que es un mundo más antiguo aún. Recuerden que las grandes civilizaciones antiguas eran Mesopotamia. Mesopotamia es donde está Irán hoy, toda la zona de Irán, Irak, Irán, el mundo, Irak. El mundo persa es todo el gran imperio, toda la península arábica y más, y se extendió casi completamente hasta la India. La India y China también son de las grandes civilizaciones antiguas, entonces Mesopotamia, la India, China y Egipto es la otra gran civilización antigua antes de que surgieran los grandes mundos grecolatinos. Entonces ahí también se conformó, no solo está surgiendo la humanidad como conglomerado humano social y político, sino que se consolidó también unas formas de pensamiento, se descubre la escritura,
se descubren los alfabetos, ¿no? Se descubren, digo, se crean, ¿no? Los fenicios crean las técnicas de navegación, por ejemplo. Entonces, todo esto se los comento porque es muy importante. Ahora te doy la palabra, Benjamín. Muy importante para saber que el origen de los sistemas de pensamiento tiene una base de desarrollo previo antes de llegar al mundo grecolatino. A ver, adelante, Benjamín. Por ejemplo, profesora, ¿y qué importancia tuvieron los sumerios ahí? ¿No fueron antecesores que ellos? No sé, De hecho, sí. o sea, podríamos decir que proviene, la mayoría proviene de, pues sí, de los sumerios. De O no sé. hecho, es parte de esos procesos, de todos esos grupos étnicos. Son miles de grupos étnicos. A ver, vamos a empezar por ahí. Las personas se fueron asentando alrededor de los ríos en la medida en que eran nómadas y el sedentarismo es un fenómeno que se produce en la medida en que las comunidades crecen y van descubriendo determinadas técnicas de asentamiento. ¿Cuáles son las técnicas de asentamiento? Descubrir, cómo domesticar los animales, cómo cultivar la tierra y todo alrededor de lugares donde había agua, evidentemente. Ese es el kit de del primer proceso de asentamiento civilizatorio, ¿no? Después de esto, se van desarrollando toda una serie claro, evidentemente previo a esto se descubre el fuego, hay una serie de técnicas. Todos esos grupos étnicos se van asentando en todos estos lugares que les dije. ¿Por qué? Porque ahí había grandes ríos y tierra para producir. No encuentras en las civilizaciones antiguas un espacio. También los hebreos, por ejemplo, son de las civilizaciones antiguas. Los sumerios son parte de esas civilizaciones antiguas, pero son muchos grupos. No creas. Cuando se habla de la India, por ejemplo, son muchos tipos de grupos étnicos, ¿no? Se dice la India históricamente, pero no existía la India en ese momento, ¿no? Son muchos grupos étnicos. Y cuando se habla de China, se habla de pequeños poblados que eran pequeños reinos, entonces también eran grupos étnicos también. No sé si me entiendes, lo que quiero decir es que sí, tú puedes, por ejemplo, ¿qué cosa era Grecia? Pues en Grecia, pues, o qué había, qué era lo que, o Italia, el mundo, la península esta del Lacio, pues había muchísimos, había etruscos. Bueno, los etruscos bajaron e invadieron sobre los años 1200 antes de nuestra era, pero en toda la zona. Pero cuando tú dialogas ese mundo antiguo, se dialoga históricamente con los nombres que te estoy diciendo, pero realmente eran grupos étnicos. Los cartagineses eran un grupo étnico, los hebreos eran grupos étnicos, los sumerios, exactamente, los hititas, los fenicios, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, en las zonas nórdicas, los lombardos, los longobardos, pero estos son posteriores ya, en las zonas nórdicas. Los visigodos, por ejemplo. Los visigodos es un grupo que está en el mundo germánico, pero también está en el norte de lo que hoy conocemos España, en el sur también de España. Tenían espacios bastante, y tenía que ver con las invasiones nórdicas. Entonces sí, lo que quiero decir es que lo veamos genéricamente desde el punto de vista histórico, ¿no? Está bien. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que quiero que entiendan que evidentemente en la filosofía los sistemas de pensamiento tienen base en el desarrollo de la humanidad y que evidentemente ese desarrollo de la humanidad va a estar, eh, tiene base en un mundo muy plural que no es occidental y europeo única y exclusivamente, que es un mundo que va más allá de, de esta visión europea o eurocéntrica, así se le llama, y occidentalocéntrica, de que todo es greco-latino, y que lo greco-latino es occidental y es europeo, justamente. Es más, les voy a buscar aquí ahora mismo el... Les puse un link del libro de Leopoldo Sea para que lo puedan bajar porque está muy grande y aunque lo quise reducir, el problema es que se desvirtuaba mucho la letra, entonces no iban a poder leer bien el texto. Y de ese texto vamos a leer algunas otras cosas más.
no vamos a leer los mismos temas en todos los autores, ¿no? Vamos a escoger algunos autores que me interesa más que lean a C en algunos temas, que a Chiró en otros, a Bañano en otros y así. Y eso, una metodología que vamos a usar en la clase es como leer un capítulo de uno de los autores sobre los temas de filosofía y otro sobre filosofía del derecho, es decir, de la misma época, para ir llevando en conjunto la reflexión acerca, por ejemplo, la escolástica medieval, ¿no? Cómo se ve desde el punto de vista filosófico en la reflexión de qué era el ser, qué era la naturaleza, qué era el ser humano, etcétera, etcétera, y a la vez cómo esto se reflejó en el derecho, ¿no? Un poco esto para que tengan las dos bases y podamos avanzar bien. Bueno, ¿alguien pudo leerlo de SEA o no leyeron? Sí, profesora. Bueno, a ver, de hecho estaba, es que Yo le di una ojeada, profesora, pero también habla de occidental como los bárbaros, de las etnias que habitan, bueno, los bárbaros es un grupo étnico también, de los hermanos. también faltaron, exacto. Muy bien. Pero sí habla casi sobre todo lo que dijo el texto. Bueno, vamos para... Lo que quería era también plantear lo de los orígenes, porque se acuerdan que la clase pasada hablamos de los temas y de las ramas de la filosofía, en eso coincidimos más o menos todos. El tema es, en los orígenes hay diferencias, por eso hice un paréntesis. Y aunque estos autores plantean de los orígenes, Chiró y Se hablan de estos tres tipos de grandes filosofías, por ejemplo, él habla del mundo griego. Quiero también decir por qué entonces que muchos de ellos hablan del mundo griego como las primeras filosofías. Vamos a también comentar esto. Vamos un momentito a ver. Sí, dime, Hugo, o si puedes comentarlo, adelante. Veo que mandaste algún mensaje aquí. Me marca que lo estás mandando tú, pero no lo he visto. Ah, no la... A ver. Dime, adelante. ¿Es en qué tiene base los sistemas de pensamiento? ¿Es lo que estás preguntando? ¿En qué tienen base? Ah, ¿no tienes audio? ¿No quieres hablar o qué? Bueno, a ver, déjenme hacer la división final del mundo este antiguo, mundo medieval y mundo moderno. Ahora, en el mundo medieval, aquí también SEA lo expone muy bien, toda la división de la filosofía y la teología. Estamos haciendo como también una introducción para que entremos a reflexionar, ¿no? Un poco los temas. Por ejemplo, si en el mundo antiguo se preguntaban del cosmos, qué somos las personas, de qué estamos hechos, de qué está hecho el mundo. Recuérdense, un mundo antiguo como el grecolatino, pues que no se sabe nada respecto a lo que se sabe hoy. Eh, También se pregunta mucho del saber. Las preguntas sí se mantienen, ¿no? ¿Qué es el ser? La ontología, por ejemplo. ¿Qué es el saber? ¿Cómo se conoce? Todas estas preguntas más o menos se mantienen. Y las diferentes escuelas que hay en la Grecia antigua, en la Grecia esta, sobre todo la Grecia clásica, no la Grecia antigua, son impresionantes. Después en el mundo medieval, a ver, voy a terminar lo de la antigüedad. Es importante que tengamos en cuenta que previamente tenían la base, como ya les dije, de todas estas civilizaciones antiguas que descubrieron el alfabeto, descubrieron a ver, es importante lo del alfabeto, cuneiforme, es el alfabeto cuneiforme. Es, 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 es lograr, en vez de tener símbolos para decir cosas, símbolos que es el mundo, por ejemplo, en Egipto o en Asia, había símbolos inicialmente, ¿no? Los símbolos estos famosos con que sin tres rayitas, cuatro, ese es el ideograma famoso, es un ideograma que tiene que ver con una frase. No, el descubrir el alfabeto cuneiforme es descubrir que puedes hablar con sílabas, ¿no? En el caso del español es para, ¿no?
que tienes un alfabeto A, B, C, D, que tiene una pronunciación, y que esa pronunciación une las letras, forma sílabas y después forma palabras, y todo eso tiene conceptos. Eso es muy importante y eso se hace en ese mundo antiguo. Si eso no hubiera existido, el mundo grecolatino clásico no hubiera podido nunca tener como base sistemas de pensamiento. ¿Entiendes, Hugo? Por ejemplo, esa es una de las bases fundamentales. El alfabeto, el poder construir ideas de pensamiento y dejarlas por escrito. Claro, la civilización antigua descubren esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo grecolatino? A ver, alguien me puede decir, piensen un poquitito, ¿por qué el mundo griego clásico, que estamos hablando entre el 1200, 1100, 1000 en adelante, y más o menos termina en el 300 cuando matan a Alejandro Magno? De hecho, lo matan en el 323 antes de nuestra era. Y se acaba ese mundo helénico espectacular que creó Alejandro Magno, que fue conquistando, no, más que conquistar, tenía la idea, aunque fue conquistando, de unir todo el mundo que es conocido, ¿no? Y el mundo conocido para él era el mundo grecolatino, la Europa, más o menos la Europa continental, sin llegar todo al norte, ni a los mundos germánicos, y sí todo el mundo persa, por ejemplo. Él llegó hasta Mongolia, llega hasta Mongolia, conquista justamente hasta ahí, hasta la India, y después todo hacia abajo, el mundo árabe y todo el norte de África. Entonces, ese mundo, para ellos, ese era el mundo conocido, no era otro, ese era el mundo. Y ese mundo, a él lo matan justamente lo asesinan con estas mismas causas, el tema de unir todas esas civilizaciones que para la gente eran diferentes y que no podían unirse, ¿no? Eh, es toda, hay toda una reflexión histórica sobre esto, ¿no? Si realmente Alejandro Magno fue un gran conquistador o realmente tenía las ideas de llevar las ideas filosóficas de ese mundo griego a todo el mundo y progresar juntos y unirse todos. Una de las cosas que quería era que sus generales se casaran, por ejemplo, con las mujeres de Egipto, con las mujeres de África, con las mujeres árabes, y ahí empezó un proceso, no podemos llamarle discriminación, porque es raro para esa época usar esos términos, pero un proceso como no somos iguales, entonces no puedes unir lo que no se puede unir. Entonces había una concepción, y no tiene nada que ver con lo religioso, en esta época no. En esta época, acuérdense que ellos eran plurales desde el punto de vista de la cantidad de dioses que tenían, no eran, no eran monoteístas, sino eran, ¿cómo se dice la palabra? Se me olvidó ahora, que tenían varios dioses. Ahora se me olvidó, ahorita me acuerdo. ¿Politeístas? Politeístas, exacto, politeístas, gracias. Y entonces no era un tema religioso tampoco, porque podías aceptar dioses de muchos lugares. Era un tema más vinculado a un proceso de qué tipo de civilización tenemos cada grupo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, ¿por qué ustedes creen que hay un cambio entre las grandes civilizaciones antiguas, como todo lo que he mencionado ahora, la India, China, Mesopotamia, que es lo que es Irak, los mundos persas, que son los iraníes, por ejemplo, eh, Egipto, que era la otra gran potencia, a una Grecia, primero, sobre todo 1200, que la invaden los etruscos, etc. Los etruscos también invadieron toda la parte itálica, pero que hay invasiones dóricas también, este es otro grupo étnico, los etruscos, son grupos étnicos que van bajando, van penetrando en estos grupos, y ahí también hay asentamientos de poblaciones. Porque ahí empieza a asentarse muchos grupos, y hay un cambio sobre el año 700 aproximadamente. Del 700 al 300 es cuando justamente emana todo este pensamiento greco, vamos a llamarle primero de la Grecia clásica, así se le llama. Esa Grecia es clásica, se le llama así, que se empiezan a desarrollar las polisestados, todos alrededor del Mediterráneo, por eso abarca también la parte oriental. ¿Cuál es el factor político-económico? Les voy a dar una pista. Esto no está en las lecturas.
para lo cual se genera ese pensamiento del cual nos habla Sea, por ejemplo, que nos habla de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los epicúreos, de los... por qué surge todo ese pensamiento ahí? A ver cómo lo ven ustedes. Piensa un poquito, no están las lecturas ahí. Dime, Profesora, Ramiro, adelante. bueno, yo creo que todo está en base a precisamente el concepto que nos da este filósofo, ¿no? Que pues todo se hace a partir pues de una idea, ¿no? De un cambio, de una idea para sentar otras bases. Entonces, pero más adelante, leyendo la lectura, yo no entiendo por qué ciertos historiadores, por ejemplo, hacen a un lado la religión, por ejemplo. Si a final de cuentas la religión es una idea, ¿sí? Entonces yo considero que a partir de ese paradigma que es el cambio de idea, pues se vienen asentando pues otras maneras de vivir, ¿no? Es todo. Ok, pero respóndeme lo de Grecia. No sé a qué te refieres a la religión en ese mundo, porque eran politeístas, creían en muchos dioses y podían acoger los dioses de cualquier religión. El politeísmo es que el Dios que no es que tengas una sola religión, sino que tienes muchas diversas formas de creencia y a la vez muchos diversos tipos de dioses. No es como el cristianismo que genera una religión única bajo un solo Dios, o el propio Islam, ¿no? Son monoteístas, el Islam, el cristianismo, son diferentes, son importantes las religiones, yo estoy de acuerdo contigo plenamente, e incluso han sido muy importantes para la filosofía. Pero en el mundo griego, justamente, el tema religioso no es la que te condiciona la filosofía. Inicialmente no, al revés. Es una curiosidad por saber cosas. Es lo que dice Sea, lo que dicen todos. Lo que dice Sea, sobre todo, cuando está hablando ahí de Aristóteles, es la curiosidad por saber qué es esto, ¿no? Cómo pensamos, qué es el cosmos, cómo nos relacionamos, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es, y la pregunta mía es, ¿por qué ustedes consideran que hay ese cambio en ese momento? No sé Profesora, si Abel había levantado la mano y Mistli. sí, Primero Abel. podría ser que Leopoldo Sea también se fije en el estudio primero de las cosas. En este caso, la física. La física trae muchos cambios a asentamientos, construcciones de maquinaria, de embarcaciones, de cosas mercantiles muy útiles, pero a través de la ciencia de la física. Sí, sí, de hecho los griegos empiezan a hacer todos esos estudios, ¿no? La física, sobre todo la física. Por eso Aristóteles tiene un libro que se llama Física, sobre Sí, eso, que está describiendo todo el origen de las cosas, pero sobre todo cómo lo describen diferentes filósofos como Anaximandro, Anaxímenes, que son todos, están describiendo todo cosas respecto, por ejemplo, al aire, al agua, que el origen de las cosas eran estas, ¿no? sí. Descubriendo el mundo, estoy de acuerdo contigo, y eso es un interés muy fuerte sobre las condiciones en las cuales vives. No sé si Mistli querías comentar algo, no sé si levantaste la mano o solo, o no sé si estás. Mistli, ¿estás? ¿Está, Bueno, Ori? no, ¿Está? sí Ah, estoy, mira, aquí ya no te había visto, disculpa. sí, bueno, no sé si responde con su pregunta que plantea, pero yo creo que en ese tiempo la política en la sociedad hacía que, pues, de alguna manera los pensadores podrían, este, pensar, filosofar, analizar, cuestionar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera los filósofos de ese entonces pensaban por la razón, por cómo se creía el mundo en el aspecto no natural ni teológico, sino de una forma más a través de la razón, pues. Este, no sé si eso responde a su pregunta, porque, o sea, o lo que usted me quiere dar a entender es que por qué hubo una separación de esas ideas a esta nueva idea, ¿no? De Sócrates, Platón, de Aristóteles posteriormente, o, a ver, Sí, sí, ¿por qué realmente se genera un sistema de pensamiento filosófico? Tiene que ver con lo que vos preguntabas.
¿Cuál es la base de esos sistemas de pensamiento filosófico? Justamente por eso también estoy haciendo la pregunta. ¿Por qué justamente con Pitágoras, con los presocráticos, Pitágoras, Platón, Aristóteles? Hay un Cicerón. Cicerón ya es Roma, ¿no? O Séneca. ¿Por qué tenemos ahí todo un sistema de pensamiento que no tenemos evidencia antes? Tú das un elemento interesante. Bueno, le dan mucha importancia a la razón. Ese es uno de los elementos. A ver, Brenda, adelante. No lo sé, tengo la impresión también de que, como decía el compañero, es también un poco, influye la sociedad, cómo estaba organizada entonces, que tenían esta posibilidad de tener este espacio de pensamiento y no dedicarse también a otras cosas. Eso también me parece que influye demasiado. Eso, de hecho, a ver, Ricardo por acá habla del logos. El logos es ese tema de la razón que habíamos hablado hasta ahora. Aunque bueno, el logos se interpreta de varias maneras, ¿no? Entre la razón que habla, ¿no? El pensar, las formas de pensar y comunicarse. Pero Brenda acaba de decir una cosa muy importante. ¿Cuáles son las condiciones de vida de estas civilizaciones respecto a las anteriores? Y justamente, a ver, Jacqueline, te doy la palabra antes de yo decir algo más. No, que apoyo como la opinión de la compañera, ¿no? Que estaban en otros espacios, en otras condiciones, ¿no? Que valía y se interpretaba más a través de la observación, ¿no? De cómo se comportaba el ser humano y en qué espacio estaban y que querían buscar una verdad absoluta a través de lo científico, que no quedarse con lo ambiguo, sino que querían algo verdadero. Estoy de acuerdo. Pero fíjate, Brenda está hablando de las condiciones de vida de las poblaciones. Y las condiciones de vida son condiciones objetivas, no solamente racionales. No es solamente lo que tú quieras, sino son condiciones de vida. A ver, ¿cuál es el sistema? A ver, Jennifer, adelante. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, en un punto ahí que se va coadyuvando con eso, es dependiendo a la época, porque no todos veían de la misma manera la época en la que vivían. Por ejemplo, como usted dice, con los griegos era de una manera y ya, por ejemplo, en la época medieval era de otra. Entonces, no todos iban a estar de acuerdo con su manera de ver a la filosofía. Ok, sí, en eso estoy de acuerdo. Son diferentes modelos siempre desde el punto de vista histórico. En eso estamos de acuerdo. A ver, adelante, Perdón. Diana. Bueno, sí, buenas tardes. No sé si su pregunta se refiere a que ¿por qué no tenemos evidencia de, no sé, por ejemplo, filósofos de antes que estos de la Grecia, ¿no? Porque creo que, no sé si la respuesta sea la escritura, que, o sea, no es como que hayan podido dejar su pensamiento plasmado de alguna forma. Fue más efímero que el de estos otros filósofos que ya contaban, pues, con la escritura, precisamente como el ejemplo de Platón y Aristóteles, con los diálogos de Platón, donde, pues, básicamente Aristóteles relata todo el pensamiento de Platón. A ver, muy bien, Diana. Vamos, eso es un elemento importante. Evidentemente sí, aunque lo descubrieron los mesopotámicos, ellos la usaron. Si no lo hubieran tenido, hubiera sido muy difícil. La tenían que haber descubierto todo el alfabeto y la escritura, porque justamente lo del alfabeto cuneiforme te lleva a la escritura para poder hacer todos los tratados. Estoy de acuerdo contigo. A ver, Ramiro, te voy a dar la palabra porque a lo mejor yo no te entendí bien del todo. A ver, adelante. Sí, bueno, yo solamente quería hacer hincapié y reforzando un poco el comentario de la compañera, que sí existe filosofía escrita. Tenemos el ejemplo, en cuanto a la teología, tenemos el ejemplo de San Agustín, ¿no? Que nos habla de una filosofía del derecho natural. Sí, pero estamos Entonces, hablando del mundo grecolatino, es decir, entre el 700 antes de nuestra era
y el 476 que cae el Imperio Romano Occidental. San Agustín es el 600 después de nuestra era. Por eso estamos hablando de cosas, por eso te dije que lo de la religión lo veíamos un poquito más adelante, pero no. Todos nos estamos refiriendo a la parte entre, y te lo comento, pero te doy la palabra de nuevo, entre la India, China, Mesopotamia, todo ese mundo antiguo, civilizatorio, al mundo de la Grecia clásica. Ese cambio, ¿por qué se da? Y justamente no tenemos a lo mejor todas las evidencias de un pensamiento filosófico previo, porque hay un pensamiento filosófico a partir de Grecia específicamente, que eso es lo que estamos dilucidando ahora. ¿Sí entiendes, Ramiro? Sí, profesora, sí, sí, le estoy entendiendo, gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Es que la verdad no le doy a clavo, pero me imagino que debe ser un suceso histórico ahí muy importante, ¿no? O es más un pensamiento, una No, no, acción de son los sucesos históricos, son filósofos. sucesos Es que no. históricos, condiciones objetivas, tienes razón. Y tiene que ver con lo que dijo Brenda, con las condiciones de vida. Es más que un hecho histórico, es un proceso histórico el que hay un cambio entre las grandes civilizaciones antiguas y ese mundo grecolatino. A ver, Carlos, Fernando, y ya yo voy a cerrar esto. Si no, no. A ver, Carlos. Sí, profesora, bueno, yo quisiera, bueno, yo creo que si nos ponemos a pensar, yo creo que tiene mucho que ver con las guerras, ¿no? La que hizo un cambio en en esas formas de pensamiento. Las guerras, la entrada de otras, ¿cómo se puede decir? Mm, de otras, así como que cambio, ¿no? De otras personas, bueno, sí, ¿no? De otras personas, puede decirlo. De otras culturas, en todo De caso. otras culturas, por decir. A ver, el cambio fundamental es el sistema económico. El sistema económico, ¿cuál es el sistema económico que surge en la Grecia clásica? A ver, Mitli, si sabes, ahora sí, que es diferente al sistema económico de la Pues sí, era civilización. un esclavismo, ¿no? O sea, Claro, era un justamente. esclavismo y sí, Y justamente el sistema esclavista es únicamente en la Grecia clásica y en la Roma, y en Roma. No hay esclavismo en otro, no hay un sistema preponderantemente esclavista. A ver, hubo esclavismo en América Latina, cuando la conquista de América, y hubo esclavismo en Estados Unidos, ¿no? En la América del Norte, cuando la conquista de los ingleses a toda la zona norte. Pero el sistema ya completo económico que funcionaba a partir del siglo XVI en todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, era un sistema económico capitalista, con diferentes formas de expresión. Entonces no podemos hablar de que son sistemas esclavistas. El mundo greco-latino era esclavista. Y hay que decir, es muy importante que sepan que ese mundo esclavista, el mundo de Egipto, Mesopotamia, India, China, no era esclavista. Era un mundo vinculado a un proceso de sobrevivencia tipo bastante tribal, pero unas tribus muy asentadas, muy amplias, con bastante organización política, incluso con bastante burocracia, con estructuras policiales, estructuras impositivas, de impuestos, etcétera. Muchas estructuras religiosas, por eso también le decía a Raimundo, si no lo había entendido, porque justamente las civilizaciones antiguas tenían todas las estructuras estatales y políticas vinculadas a la religiosidad. ¿Y qué es lo que va a pasar en esa Grecia clásica? Estamos hablando de los años 700, antes de nuestra era, años 700 antes de nuestra era, Grecia clásica, no es o antes de Cristo, como ustedes quieren llamarle, hasta
el año hasta justamente aproximadamente, a ver, el mundo griego como tal, se plantea que termina acá, con la muerte de Alejandro Magno, que se llama el mundo helénico. Y en estas mismas épocas, Roma también está creciendo, el mundo latino es como se llama, el mundo latino, que los latinos eran un grupo étnico, latinos, sabinos, etruscos, todos en la península del Lacio. La Lacio es justamente la península itálica hoy, y los etruscos, dóricos y etruscos fueron bajando hacia estas partes de Grecia y fueron ocupando espacios, ¿no? Pero se le dice latino justamente porque los orígenes de uno de los grupos étnicos más fuertes eran los latinos. Como había sabinos, había latinos, ¿no? Entonces, el mundo latino, que es el mundo románico, más o menos se empieza a consolidar en esta fecha de la muerte de Alejandro Magno, que es cuando la República empieza en el año... la República empieza en los años 500, se plantea que 510 antes de Cristo, la República Romana. Antes hubo monarquía, se los voy a poner aquí para que lo vean, 700 al 510 estuvo la monarquía, como el surgimiento de la ciudad de Roma, etcétera, etcétera. Y después viene hasta el 27 la República Romana. Y la República Romana, justo a la mitad, en los años 300, incluso entre el 200 y el 300, ese es el siglo de ebullición de la República Romana como pensamiento, etc. Justamente cuando el mundo helénico, que era lo que fundó Alejandro Magno, que es lo que había comentado hace un rato, ese mundo helénico, se le llamaba helénico porque era la mixtura de todos esos grupos que él había conquistado, que se unieran en una sola unidad política. Eso termina con la muerte de él. Entonces, y después del 27 al 476, después de Cristo, o después de nuestra era, es el Imperio Romano. Esto es la esencia del sistema esclavista, económicamente hablando. Y ahora voy a la parte más relevante, ¿no? A la parte más relevante es por qué ellos pueden pensar, por qué ellos pueden construir un sistema de pensamiento. Pues a ver, Carlos, no sé si quieres comentar algo. No, profesor. Tienes que levantar la mano, por eso. Lo que pasa es que sigue quedando la manita, no la puede quitar. ¿No la puedes quitar? Ya te No, la quité. ya se quitó. Ya te la quité. ¿Por qué? Porque justamente el ser esclavistas permite que haya un proceso de diferencias económicas, políticas y sociales fundamental para que haya un grupo que pueda dedicarse a hacer filosofía y a pensar. Ese es el tema. Esa es la gran diferencia. Las grandes civilizaciones antiguas, como la India, Mesopotamia, China, Egipto, se dedicaron más bien con todas sus estructuras religiosas, políticas y sociales a la sobrevivencia, a cómo sobrevivir. Y fueron 7000 años de historia. Se plantea que las civilizaciones antiguas tienen, vamos a ponerlas aquí, las civilizaciones antiguas, que no estoy hablando de Grecia y Roma, estoy hablando de Egipto, China, Mesopotamia, como dije, los sumerios, todos los grupos, los diferentes grupos étnicos, estos son los más fuertes, ¿no? La India, o los lugares donde más asentamiento hubo, con más fortaleza política, institucional, ¿no? Egipto, China, Mesopotamia, India, los fenicios, los cartagineses, los persas, los hebreos, es más o menos los hititas, por ejemplo, también, que hay un imperio ahí que es anterior incluso a los persas, el imperio hitita. Todos ellos son
es lo que se le llama unas civilizaciones antiguas que se dedicaban, se les llamaba tipos de estados, y esto los que vieron conmigo teoría del Estado lo saben, se llamaban tipos de estados hidráulicos, ¿no? Que se dedicaban sobre todo a hacer obras hidráulicas de recoger las aguas para poder sobrevivir sus pequeñas civilizaciones que ya eran asentamientos fuertes, ¿no? Y hacer obras constructivas vinculadas a diques, obras hidráulicas. Y se dedicaban mucho a esto, a este tipo de cuestiones, porque el agua es para cultivar la tierra, criar animales, etcétera, etcétera. No es que fueran, estos aquí ya puedes ver que sí había asentamientos tribales, pero también había asentamientos con mucha más fuerza, y sí, también había guerras, evidentemente, guerras, invasiones, etcétera, y, pero eran civilizaciones asentadas que se dedicaron sobre todo, más que a la expansión, aunque hubiera guerras, a la sobrevivencia. Y esto se le llamaron como sistemas hidráulicos, por ejemplo, o el famoso modo de producción asiático, el marxismo, así es como se llama, pero no nos dice mucho, o estados de función a la sobrevivencia. Mientras que aquí surgieron los estados esclavistas en la Grecia clásica. Y esto propicia, estos estados esclavistas y sistemas económicos esclavistas, esto es un sistema económico de sobrevivencia, los anteriores, que se les llamó modo de producción en el marxismo asiático, para que tengan los elementos, ¿no? No solo me escuchen. A diferencia de la Grecia clásica, que eran estados esclavistas, y el modo de producción era esclavista. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro del desarrollo de la vida económica, política, social, son los esclavos. Es quien tenga esclavos, no solamente es un tema de desigualdad, es un tema de que puede haber determinado desarrollo político, social, sencillamente porque hay una desigualdad mucho más fuerte, más centrada, en que hay esclavos y esclavistas, y los que tienen esclavos tienen posibilidad de hacer otras cosas. ¿A qué se dedicaron entonces en esta Grecia clásica? Más que en el mundo, pues a las artes, a las ciencias, a la filosofía. O la filosofía como ciencia, que es como lo plantea Leopoldo C. Ese es un factor fundamental, este es el factor fundamental, porque que Aristóteles, Platón, todos ellos pudieran filosofar era porque tenían esclavos para que hicieran todo lo demás. No me refiero solo a cuestiones domésticas, sino también a cuestiones a la economía, la economía para vivir, ¿no? ¿Sí se entiende? Y esto era una reflexión que les quería hacer, que siempre voy a ir haciendo en las clases, porque justamente es relevante. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Jonovan, ¿puedes silenciar tu micrófono? Porque justamente el tema acá es que tienen las condiciones materiales para poder hacer pensamiento, ¿no? Y sobre la base de esas condiciones materiales se van generando, eso es el primer punto, Hugo. Entonces tú dirías, bueno, un punto sería lo que dijeron una de las compañeras, dijeron, no, ya tenían la escritura, claro, ya tenían la escritura, ya tenían forma de elaborar ese pensamiento, de dejarlo por escrito, pero también tenían lo que llama Leopoldo Sea, muy importante aquí y es muy bonito, esta cosa de la filosofía que es contemplar, ¿no? Poder contemplar, poder sentarse a pensar, a reflexionar sobre la vida, qué es la vida, qué son las cosas, qué es el ser humano, a qué se dedica el ser humano, ¿no? ¿Cuál es la relación? Entonces, al tener ese tiempo, entonces podías hacer pensamiento. Adelante, Benjamín. Bueno, a lo mejor quiero que me saque de esa duda. ¿Qué tanta importancia tenía, o no sé si ya estaba ahí unificada la religión cristiana
¿Y qué tanta importancia tenía referente hacia pues sí, con ese pensamiento? A ver, ¿cuándo surge la religión cristiana? Bueno, ya estaba establecida como tal, ¿no? Es donde ya más No, fuerza no, tiene, no, 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 no. ¿no? Ah, ¿Cuándo surge la religión cristiana? A ver, ¿cuándo nace Jesús? ¿No sabe? ¿En católicos? ni idea. Está bueno, En el venga, año bien. cero, ¿no? Sí, año cero. ¿Y dónde está el año cero aquí, corazón? ¿Dónde está? Mira, está acá, 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 acá. Año cero, míralo. Por acá, te lo voy a poner entre paréntesis. ¿Viste? ¿Viste dónde es? No, aquí en Grecia todavía. Año cero, en Roma, estaba ya en el Imperio Romano más bien. Es en el Imperio Romano. Ya al final del sistema esclavista. Dura 33 años, según la leyenda, la historia, la mitología, son 33 años. Y el cristianismo se consolida, para que lo sepan, en el Imperio Romano como sistema, sobre los años 200, con el emperador Constantino. De hecho, matan cristianos, Nerón mata cristianos, hubo genocidios contra los cristianos que se reunían en lugares secretos. Constantino tolera la religión, ellos eran politeístas, recuerden lo que dijimos, la religión cristiana y es justo Diocleciano, el emperador, que la legaliza la religión cristiana, el cristianismo, pero ¿saben cómo la legaliza? Como religión del imperio. Todo eso ocurre entre el 240 y tantos y el 270 por ahí, 200, en la mitad del siglo, en la mitad entre el 200 y el 300. Estamos hablando después de nuestra era, después de Cristo, evidentemente. Entonces, de hecho, por eso la división histórica, antes de nuestra era, después de nuestra era, o antes de Cristo o después de Cristo. Esa es la división histórica que hay. Bueno, entonces, ese es un primer punto que me interesaba mucho que supieran. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de vida son importantes para generar sistemas de pensamiento. Entonces, tenemos condiciones de vida en los griegos, la Grecia clásica, que fíjense qué fecha, de 700 al 323. No es la Grecia antigua, no es la Grecia de Homero y de la Ilíada y la Odisea, que es la Grecia de los años 1000, antes de nuestra era. No, esa Grecia antigua es una Grecia mística, muy parecida a las civilizaciones antiguas. La Grecia de la Ilíada es la que nosotros llamamos en la historia como Grecia antigua, es la Grecia de la Ilíada, de la Odisea, es una Grecia muy parecida a estas civilizaciones antiguas. Esta es la Grecia clásica, la del sistema de pensamiento filosófico. Tienen toda esta base, como ya les comenté, y además de tener toda esta base material, también hay un parteaguas en el proceso que tiene que ver con algo que comentaron ustedes también, o una de las, Mistli, creo, si mal no recuerdo, que es el tema de el mundo latino es el románico, vamos a ponerlo aquí para que no. El tema de la razón. La razón como un elemento fundamental en los seres humanos. Entonces ya tenían la escritura, pero sí hubo un parteaguas que se le llama el paradigma de la racionalidad. ¿Qué cosa es el paradigma de la racionalidad? Pues justamente esto, es empezar a pensar que los seres humanos, a cuestionarnos cosas, que es un poco todo lo que dice Sea, ¿no? Te cuestionas cosas, te cuestionas qué somos, qué hemos sido, cuáles son las primeras causas, cuáles son las causas de las cosas, por qué hay dioses, o lo que, como Sea lo dice de una manera muy linda, ¿no? Tú te preguntas cosas y hay cosas que no te puedes responder. Y cuando hay cosas que tú no te puedes responder, tú empiezas a pensar y a hacer reflexiones acerca de lo que no te puedes responder, ¿no? Y cuando, claro, hoy
hay mucha gente que las cosas que no se puede responder la atribuyen a Dios y punto. Y ya, ahí termina la reflexión. Pero en el mundo griego, que son politeístas, que no tienen un solo Dios, que incluso que tenían muchas formas de expresar sus creencias, era muy, si se meten ustedes a estudiar ese mundo, era increíble. Ellos lo mismo subían a una montaña y hacían rituales al fuego, a la luna, mucho a los elementos naturales, ¿no? Que hacían esto, que tenían figuras de barro en sus casas y hacían reverencias, que ponían, eran muchas formas de hacer su rito religioso sin tener una forma única de nada. No es como hoy el catolicismo, que tú vas a la iglesia, vas a misa los domingos, no, 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 eso es mucho después. Y eso es muy moderno además, no es ni medieval del todo, es bastante moderno. Medieval hay mucha mixtura todavía. Entonces, por ejemplo, todo esto de preguntarte qué es el saber, ¿no? ¿Qué es tiene el ser, en tanto qué es ser, qué cosa es, cuáles son los principios del conocimiento, cómo se conoce, eh, que si lo que se conoce se puede convertir en algo científico, y eso se lo preguntaban, pero le llamaban epísteme, ¿no? A la ciencia le llamaban epísteme, que es la base de la epistemología, el conocer, que si había saberes universales o solo particulares, lo que dijo Jacqueline, ¿no? A partir de la observación, observaban todo esto se lo preguntaron. Y justo ustedes entonces dirían, bueno, ¿y por qué aparece otro sistema de pensamiento? Justamente, a ver, los romanos no hicieron grandes aportes, en mi criterio, el gran aporte de los romanos es el sistema jurídico, es el gran tema acerca de la técnica del derecho. Eso es lo que hicieron los romanos. Sobre todo entre la República y el Imperio. Entre la mitad de la República, la mitad de la República sobre los años 200 hasta que termine el Imperio. Recuerden, sobre el año 27, en la época de Cicerón es la época entre el 0 al 100 antes de Cristo. Y sobre esos años Cicerón sí escribió mucho, hubo emperadores que escribieron mucho, pero escribieron más de oratoria, por ejemplo, de retórica, de cómo hacer la política en ese sentido, ¿no? De hacer oratoria, hacer retórica, de hacer argumentación, de cómo el Senado argumentaba en casos, cómo resolvían los casos, y después surgieron los juristas, y los juristas hablaban de los casos y de las instituciones. Entonces, eso fue el gran aporte romano, es el gran aporte de Roma. No es que hicieran filosofía, como cuestionarse la belleza. Ellos estaban muy satisfechos, el mundo latino está muy satisfecho con el fundamento filosófico del mundo griego, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta parte de los orígenes, ¿cuál es el gran parteaguas en el origen de la Grecia? Entonces ya estamos hablando, ya terminamos de hablar de que estudia la filosofía en materia de temas, en materia de ramas, y ahora estamos terminando los orígenes. Sí se puede decir que sí hay modelos de pensamiento, hay un modelo de pensamiento muy básico, de descubrimiento de cuestiones en las civilizaciones antiguas, como puse aquí en el pizarrón, pero que justamente el mundo grecolatino lo que hace con este cambio de tener un sistema esclavista y unas condiciones objetivas, materiales, para lograr un sistema de pensamiento más profundo, serían el primer gran modelo de pensamiento racional, vamos a decirle así, que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Es muy probable, y es lo que se ha investigado posteriormente, que los mundos asiáticos tuvieran modelos de pensamiento muy complejos y que nosotros, por una barrera idiomática y idiomática histórica, no podamos saber del todo lo que hay en los mundos asiáticos o lo que hubo en los mundos asiáticos en esa época, en la misma época de la que estamos hablando, ¿se entiende? Entonces no es lo mismo los mundos asiáticos, evidentemente, y todas las barreras idiomáticas que tenemos y la lejanía también histórica a todo el tema del latín y el griego, aunque fuera antiguo, aunque el griego no es el mismo alfabeto nuestro, pero que ni el latín tampoco, pero que ha podido traducirse a las lenguas actuales, ¿no? Ese es el tema, esa es la gran diferencia, lo que nos ha podido llegar. Ustedes todas mencionaron, los que participaron mencionaron algo de esto. Entonces, ¿cuál es el otro punto de la filosofía
que ya sí tiene su ubicación al centro de Europa continental y ya sí tiene que ver, como bien ustedes han apuntado, con el cristianismo. Pues justamente, y por eso ahorita el pizarrón, les voy a poner acá otro texto para que tengan los datos, que es lo que plantean los autores. A ver. Es en el medioevo europeo, justamente el nacimiento. Pero fíjense, medioevo europeo, ¿cuándo nace? Cuando cae el Imperio Occidental romano, el famoso Imperio Occidental romano. ¿Cuándo cae? 476 después de Cristo. Aquí está, en el... Esperen un momentito, que es que tengo acá todo, tengo que... Aquí, donde les estoy poniendo el azul. Cuando cae el Imperio Romano Occidental, justamente en ese momento es que empieza a darse una serie de cambios políticos económicos en el centro de Europa. Acuérdense que Roma abarcó todo el mundo conocido también como imperio, por ejemplo, la Europa continental, excepto el norte de la Europa continental, que siempre estuvo ocupada por visigodos. Por ejemplo, el norte de España eran visigodos. Los romanos llegaron hasta Inglaterra, lo que después fue Inglaterra, una parte de Inglaterra, el sur de Inglaterra, pero no se asentaron con mucha base ahí. Y el norte de España, el norte de Francia, el norte de lo que son los mundos germánicos hoy, incluso los mundos germánicos ahí tampoco llegaron. Es toda la Europa continental, lo que hoy sería España, Francia, Italia, y todo el mundo eslavo, ¿cierto? No, el mundo eslavo no, todo el borde del Mediterráneo, Grecia y todo lo que es el mundo árabe, el norte de África, todo eso fue imperio romano. Ese imperio romano termina como todos los imperios terminan, entonces sencillamente termina por muchas condiciones, pues, hubo invasiones de los bárbaros, de los hermanos, hubo el desarrollo político económico, eran tan amplios que ya no se podían sostener, la estructura política no servía y el esclavismo sobre todo ya había dejado de funcionar, no era funcional el sistema esclavista. Entonces pasamos al medio europeo, entonces el medio europeo se tiene como que se va, el sistema medieval solo está en el centro de Europa entre el 600 y el 1200 después de Cristo, o después de nuestra era. ¿Está bien? Y ahí sí surgen otros modelos de pensamiento filosófico, que sí están muy vinculados a la religión cristiana. Y esta misma curiosidad por saber, por conocer del ser, etcétera, sí ya va a estar muy vinculado a la religión cristiana y a Dios como centro del proceso de creación y el desarrollo del mundo. Sobre todo el Dios cristiano, ¿no? Estamos hablando. Aunque no es la única religión monoteísta, ¿no? El Islam es monoteísta. Hay grandes religiones monoteístas, ¿no? Los dos grandes modelos serían en este caso, en ese momento, el islamismo y el cristianismo. Ya después el cristianismo se dividió en muchas partes a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, siglo XV y XVI. Bueno, entonces, aquí la filosofía se centró en quiénes, en personas como San Agustín en el año 600, o Santo Tomás en los años 1000, 1200, y la gran tradición escolástica. Y bueno, ahí el autor lo expone muy bien, dice, bueno, si bien por un lado ellos, para San Agustín la filosofía es el afán de Dios, para Santo Tomás hay un proceso donde realmente ahí está la razón, pero también está el dominio de la fe, ¿no? Como que y aquí van surgiendo ya en la escolástica, que es Santo Tomás, las dos esferas, grandes esferas de conocimiento, que uno es la teología y la otra es la filosofía. Se van separando. Y
y hacen muchísimos tratados. Esto que comentaba Ramiro es muy claro. Hay muchísima información, muchísimos libros, como La Ciudad de Dios, grandes libros filosóficos de filosofía política vinculados a la relación de qué es el ser humano, qué es el hombre, qué es su relación con la naturaleza, de dónde viene el conocimiento, qué es el conocimiento. Y el gran debate en esta época fue un debate de todo esto estaba vinculado, sí, entre la razón humana, los seres humanos y Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profesora. Bueno, y por último, cuando se habla de renacimiento o la modernidad, la modernidad que no es otra cosa que el siglo XVI, disculpen, XVI en adelante, es donde hay un parteaguas nuevamente de gran conocimiento filosófico. Ya estos dos sistemas que están del lado acá, lo mismo el medieval que el renacimiento moderno, sí está muy vinculado al mundo occidental, a la elaboración de un diálogo muy occidental, muy metido en el centro de Europa, el medieval, y el renacimiento moderno también en el mismo centro europeo. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido pensamiento asiático, ¿eh? Hay hartos documentos muy interesantes de cómo entre los años 800, 900, justo en el centro del medioevo europeo, entre los años 800, 900, 1000, hasta el 1400, la filosofía árabe es impresionante. Los árabes descubrieron el álgebra, por ejemplo. Descubren el álgebra. Y los asiáticos en China, en la China antigua, no solo había pensamiento filosófico, había un pensamiento técnico elevadísimo. Se plantea que los chinos ya en esos años, en los años 800 tenían imprentas, e imprimían cosas. Entonces, y siempre se ha dicho que la imprenta surge después con la iglesia, con las iglesias, y empiezan a imprimir cosas sobre los años del lado acá en Europa, 1200, 400 años antes los chinos ya lo hacían. Entonces, hay muchas falacias ahí con que siempre nos enseñan todos esos modelos de pensamiento en función del mundo occidental. Entonces, el que le interese profundizar más en esto hay que irse hacia el otro, también a tener en cuenta el otro espacio, ¿no? Ya nos quedan 2 minutos. Bueno, el Renacimiento y la modernidad es justamente un parteaguas que tiene mucho que ver con la conquista de América. Y aquí ya no les voy a hacer preguntas, porque ya nos queda muy poquito, porque justamente la otra pregunta era ¿cuál fue el suceso histórico que propicia que haya tales cambios de pensamiento? Pues uno de ellos es la conquista de América y todos los cuestionamientos científicos que hubo, que no se dieron solamente en el siglo XVI. Siglo XVI es 1500, que se empiezan a dar desde 1200 acá. Desde 1200 es la caída del mundo medieval, 1200 cae el mundo medieval, como que el mundo medieval entra en crisis y empiezan a cuestionarse, muchos argumentos empiezan a cuestionarse todos los modelos cristianos de pensamiento. Hay mucho acá ya, y hay muchos autores interesantísimos en esta época, y justo en 1500, durante estos 300 años, se van acumulando esos conocimientos, y en 1500 sí hay un parteaguas que es con toda la revolución, la famosa revolución científica, vamos a ponerle así, ¿no? La revolución científica y el renacimiento. Esto se lo he dado muchas materias a ustedes, todos los que... ¿Y qué pasa en la revolución científica? ¿Quiénes tenemos? A Galileo, a Galilei, a Copérnico, todos estos autores que en un momento, a Bacon, que se cuestionan todo el tema del fundamento dogmático, religioso del pensamiento, y empiezan a hablar, a retomar todo el espíritu de la racionalidad, de la razón, del mundo griego, pero también de la empiria, es decir, de la experiencia. Razón y experiencia son los que nos van a dar los procesos de conocimiento. Y justamente es
este proceso junto a la conquista de América, la reforma protestante, para ya cerrar, la reforma protestante de la iglesia, que le hace perder peso a la iglesia, la reforma protestante, la que hace que realmente sí empiecen a cambiar los modelos de pensamiento y se empiecen a crear otros sistemas filosóficos de pensamiento muy fuertes a partir de la modernidad y muy diferentes y muy plurales todos, bajo la racionalidad y la empiria, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, queríamos hablar de orígenes. Estos son los orígenes y ¿qué más? Yo creo que hasta acá la clase de hoy. Vamos a terminar la grabación y ahora les contesto algunas preguntas.